No, ahora. Vale. Hola, soy Nuria, Hola, buen día. él es Miquel y estamos aquí para hacer un vídeo que se está planteando en grupos de Facebook, en grupos de Twitter, de si... ¿Pero qué clase de grupos? de Facebook, Ya, pero ¿qué clase de grupos? grupos en general de... Ah, sí. sí, de si creer en Dios podría llegar a ser en una enfermedad mental. Mi opinión es que tener mucho fanatismo hacia algo en general, los psiquiatras incluso dictaminan que puede llegar a ser peligroso. Tener estas Entonces creencias. todos los políticos son enfermos mentales, porque la mayoría de políticos son fanáticos de sus ideas. No, no, Dios. ¿Para ti qué es Dios? ¿Para mí qué es Dios? ¿En qué sentido? ¿Para ti existe Dios? Yo no sé si existe Dios o no, podría existir o no. ¿Pero tú crees en la posibilidad de que haya un ser supremo que esté... Pues yo creo en la posibilidad de que nuestro campo de observación es limitado y que podría existir algo que estuviera por encima de nosotros, evidentemente. Així que tú crees toda la historia que te l'ha explicat? No, yo hablo en términos racionales. Digo que mi ¿Tú capacidad... como científico crees en Dios? Yo como científico lo que digo es que no puedo saberlo todo y que no descarto la posibilidad que, aparte de la realidad que yo percibo, pueda haber otra realidad. Porque mi capacidad, mi conocimiento es limitado. Solamente digo eso. Ambas. Ahí. Se va a fumar, seguro. Entonces el tabaco también es una enfermedad mental, ¿no? La obsesión por el tabaco, ¿no? O la obsesión por los programas de la tele y todo esto, si lo vas a mirar. No, pero aquí la pregunta es la siguiente, Miquel. Si creer en Dios, se podría llegar a considerar enfermedad mental. Yo creo que la respuesta es que no. La respuesta La respuesta es un no, es una creencia. pero podría llegar a ser una enfermedad mental. A ver, una creencia no es una enfermedad mental, una creencia es una creencia. Es decir, incluso creer que la creencia en algo es una enfermedad mental, entonces todos serían enfermedades mentales, porque todo el mundo tiene creencias, ¿no? Todo el mundo cree en algo que no ve. Todo el mundo puede creer en ideas políticas, ni ideas sociales, ni religiosas, en temas deportivos. Al final todos son creencias, ¿no? O sea, tú apuestas por algo, apuestas por defender una idea. Entonces, al final, si cualquier creencia es una enfermedad mental, cuidado con lo que decimos. si las creencias son enfermedades mentales, entonces todo el mundo está enfermo. Porque quien no cree en Dios, cree en el tarot. Quien no cree en el tarot... Eso va por mí. Quien no cree en el tarot ni cree en Dios, cree en brujas. Quien no cree en la suerte, quien no cree en la mala suerte, quien no cree en nada de eso, es obsesionado con ideas revolucionarias contra el sistema, o contra el sistema o fuera del sistema. Que al final son ideas fanáticas también. Al final, el problema no es creer, el problema es convertir las ideas en que se conviertan en obsesivas y que eso te convierta... Te condicione tu vida. Condicione tu vida y te lleve a doblegar la vida de los demás. Y hacer lo que... Las creencias en sí... Al final una creencia no es más que... quieren que hagas. Que seas cristiano, que seas musulmán, que seas... judío. Yo creo que forma parte de la práctica, ¿no? Yo creo que forma parte. La práctica. Es decir, yo creo que forma parte de la propia naturaleza humana buscar respuestas, porque evidentemente, porque somos humanos. Los animales posiblemente no buscan respuestas a esas preguntas, pero los humanos... hay animales mejor que según qué personas. Pero no estamos hablando de eso. Ya. No estamos hablando de lo que son. Estamos hablando de que las personas tienden a buscar explicaciones de las cosas. A veces las buscan, a veces las encuentran, a veces simplemente se dejan guiar por otros. Entonces, realmente cuando tú crees en algo es porque, bueno, por una parte pues está tu educación, lo que te han explicado, lo que no te han explicado, lo que has leído, lo que has dejado de leer. El grado de creencia que tengas en algo depende mucho de tu experiencia, de lo que has vivido, ¿no? Entonces, si el hecho de haber vivido o dejado de vivir algo es una enfermedad mental, entonces es que la vida es una enfermedad mental, por lo que estáis diciendo vosotros. No. Digo lo que están diciendo esta gente. Están diciendo en grupos que cabría la posibilidad de que la creencia máxima en Dios conlleve a una enfermedad mental. A ver, conlleve o sea. Sea una enfermedad mental. No es lo mismo, ¿eh? Porque pero una cosa... ¿tú no crees que puede, por ejemplo, si yo tuviera un brote, ¿no? Pongamos el caso.
yo fuera cristiana, muy cristiana, y me quería que fuera Dios en uno de los brotes psicóticos, que tú no me has visto con ningún brote psicótico. Tú no has dicho eso. No, yo he dicho que... Tú has dicho que una cosa es que tú te creas Dios, que tú te creas Dios, y la otra que tú creas en Dios. Tú has dicho una cosa diferente. No. Creer en Dios. Si tú te crees... Ya, pero tú me has dicho que... A ver, si tú te crees Dios, está claro que ningún humano es Dios, ¿no? Entonces, ¿Y Dios qué es para ti? ¿Dios qué es para mí? Sí, ¿qué es para ti Dios? Pues sería algo que está... Algo, digamos... Algo que está por encima de mí. Que yo no puedo ni percibir, ni sentir, ni tocar, ni siquiera puedo demostrar su existencia. Exacto. Pero que en términos racionales no puedo descartar que pueda, no puedo afirmar, o sea, en términos racionales no puedo afirmar que no exista. Es simplemente eso. Es decir, yo puedo afirmar... ¿Por qué no puedes afirmar que no exista Dios? Hay científicos que no han afirmado que no existe. ¿La teoría de las especies, Darwin? Pero ¿Te suena? A ver, yo digo que yo no puedo afirmar que no exista Dios. Es que de hecho nadie puede afirmar o que no exista un Dios o que no exista una realidad superior a la que percibimos. Es decir, yo no puedo afirmar que no exista. A lo mejor tampoco puedo afirmar que exista. Entonces, pero tampoco puedo afirmar que no exista. O sea, el total negacionismo, negarlo todo, simplemente porque no lo ves, es también irracional. Perdóname, pero... Es decir, yo nunca he estado en China. ¿Puedo decir que China no existe? Pues puedo decir, no, porque todo el mundo, hay gente que ha estado en China. Digo, y si toda la gente que ha estado en China me está engañando, claro. Es si como quien cosas, piensa que la Tierra es plana. Claro, hay gente que piensa que la Tierra es plana, cuando hay mucha gente. Hay muchos tierraplanistas. Exacto, mucha gente esta que cree en Dios luego dicen que la Tierra es plana, porque no sé qué, porque Dios dice la Tierra plana, porque claro, para que Dios la pudiera ver de frente, no sé qué. Yo creo que hay muchas historias, ¿no? Realmente al final todos son creencias, pero bueno, no es el caso. Yo lo que digo que fuera parte de la naturaleza humana buscar explicaciones en cosas y a veces incluso creer en cosas pues hace que la gente pues sea para bueno o para mal se marque. ¿Tú crees que la gente que cree en Dios es mejor que la gente que no cree en Dios? Pues yo creo que hay gente que cree en Dios que será mejor y gente que cree en Dios que sea peor. Es que el hecho de creer en Dios no te hace mejor persona, porque hay gente que cree en Dios pero luego son malísimas personas, son mala gente. Y hay gente que no cree en Dios, pues porque no cree en Dios, porque su educación, por sus creencias, porque han llegado a la conclusión de que Dios no existe, por X motivos, y son buenas personas. Es decir, no te hace mejor persona creer o no creer. Es una creencia. Igual que no te hace mejor persona ser independentista o no serlo, y no te hace mejor persona ser españolista o no ser españolista. Es que yo digo que, a ver, que la gente... Una cosa son las ideas, que una puede tener las creencias, y la otra son las personas. Es decir, hay gente que cree en Dios, por ejemplo, había mucha gente que antes creía en Dios y también creía en el esclavismo, ¿no? Y creían que, bueno, que voy a decirlo, que pensaban que la gente de raza negra eran inferiores, pero es que a veces esa gente creía en Dios. Entonces, claro, no es una cosa vinculante ser mejor persona o creer en Dios o no. También por ejemplo, Hitler también estaba apoyado por la iglesia en su momento, ¿no? Sí. Exacto. O sea, a ver, había bueno, de hecho, a ver, las guerras religiosas. Las guerras que se han hecho por religión no deben existir. Porque realmente si las religiones, la religión, toda la gente que si una guerra la hace gente que cree en Dios y teóricamente Dios, en teoría, defiende la vida humana, ¿cómo puede hacerse una guerra en nombre de Dios? Es decir, pero al final los islamistas, no estoy hablando de cristianos ni de islamistas, estoy diciendo que creer en Dios o en un Dios no te hace mejor persona ni peor persona. Puedes creer, no creer. En resumen, Miquel. Persona. Pero lo que volvíamos antes. ¿Conlleva enfermedad mental o no conlleva enfermedad mental? El creer en Dios, en este caso. ¿Puede conllevar una enfermedad mental? Pero a ver, no es lo mismo. Si conlleva, puede. Yo creo que, como todo en la vida, el hecho de creer o no creer en algo o sea, ¿te puede condicionar? Una creencia no es una enfermedad. Ahora bien, si tu creencia la llevas a tal extremo y a tal obsesión que condiciona tu vida hasta convertirla en un infierno y la guía de los demás hasta convertirla en un infierno, eso puede ser o síntoma de que tienes una enfermedad mental, o al revés, que una obsesión progresiva te acaba volviendo
y te acabe desarrollando alguna patología mental. Ajá. Pero la simple creencia, ¿en base a qué? Una creencia es una enfermedad mental, una creencia es una creencia. Es decir, son conceptos diferentes, ¿no? Creer, no creer, estar enfermo, no estar enfermo. Puede ser, no puede ser. Entonces, nada. Pues dejamos aquí el vídeo. Hasta aquí este vídeo de hoy y que cada cual opine lo que le dé la gana. Saludos, Santa Coloma de opine lo Gramenet. que crea conveniente. Dentro de lo más racional posible. Y guardando el respeto. Saludos, Santa Coloma de Gramenet. Nos despedimos. Adeu.